Merceditas, ¿has visto mi plumier? No, señorita, pero le traigo cartas ya escritas. Y hay una que creo que va a ser de su interés. Mira que eres cotilla, trae. ¿Cotilla yo? No. Simplemente que me gusta saber lo que pasa en esta casa porque yo me preocupo mucho por ustedes. Aurora. Ya le decía yo que iba a ser de su interés. Gracias. ¿Me podrías dejar sola, Merceditas? Querida Celia, cada día estoy más ilusionada con mi futura maternidad. A mi marido le gustaría que fuera una niña, pero yo prefiero un niño. Su vida sería más fácil. A menudo me acuerdo de ti y eso me afecta. A medida que se acerca el nacimiento del niño, prefiero hacer borrón y cuenta nueva. Quiero cortar con un pasado del que no puedo dar cuenta a nadie. Para seguir adelante de renunciar a tu recuerdo y a lo que representas. Mi pasado debe morir. Así que esta será mi última carta. Buenos días. Hace un día estupendo. Frío, pero estupendo. ¿Usted el frío no le inspira? Lo siento, ¿molesto? Me habían dicho que estaba leyendo. No, pase. No interrumpe nada importante. ¿Seguro? ¿Me lo quiere contar? No. No me pasa nada. No me lo cuente si no quiere, pero yo además de hablar mucho también sé escuchar. Lo sé. Pero le digo que a mí no me ocurre nada. Míreme a los ojos. ¿Por qué no confía en mí? Porque cada vez que confío en alguien me decepciona. De un modo u otro. ¿Tanto daño le han hecho? Celia, no puede rendirse. Tiene que seguir intentándolo, no puede convertirse en una desconfiada. No le voy a decir que se fíe de todo el mundo, pero sí de determinadas personas. De mí, por ejemplo. Deme menos una pista. Improvisación. Es todo lo que voy a contar. Ya lo sé, no sabe lo que va a mostrar esta tarde. Por eso no me lo quiere decir, porque no lo sabe. Sí, lo sé. Tengo ideas que revolotean en mi cabeza, como estorninos en un cielo de otoño, van y vienen. Como estorninos en otoño. Le voy a asegurar una cosa. Voy a empatar. Los invitados de esta noche a la tertulia se van a quedar clavados en la silla. Recuerde que los dueños del Ambiguous son un poco tradicionales. Mejor. Me encanta romper los esquemas de los convencionales. Miedo me da cuando dice esas cosas, Víctor. No debe temerle a la revolución, Celia. Tiene que integrarse en ella y convertirse en una pieza más de esta dimensión en la que nos encontramos instalados artistas como usted y como yo. No. Usted es un artista. Yo soy una aspirante. Usted es un artista también, pero se reprime. Culpa de esta casa tan anticuada en la que vive, de esta ciudad tan provinciana. Una vez que esté en la tertulia y se encuentre en un ambiente libre por completo, entonces saldrá el artista que lleva dentro. Si usted lo dice. Por cierto, ¿qué va a hacer esta noche en la tertulia? ¿Con qué nos va a deleitar? ¿Yo? Con nada, no voy a hacer nada. ¿Por qué no? Porque habrá mucha gente y yo delante de gente no leo mis escritos en público. Mis hermanas, quizá. Pero ha publicado en prensa. Sí, pero yo no veo la cara de mis lectores. Además, últimamente no tengo ganas de escribir. Y lo que escribo no me gusta. Y acabo tirándolo a la basura. ¿Lo tira a la basura? Sí. No puede hacer eso. No puede tirar sus escritos a la basura. O sea, con el arte se puede hacer cualquier cosa menos eso. ¿Pero y si no me gusta? Celia, nadie dijo que iba a ser fácil. Al principio cuesta. No puede rendirse. Ahí dentro hay mucho. Deje que aflore. Sí, yo lo intento, Víctor. Pero no. Lo que pasa es que no ha encontrado su verdadera voz. Mi voz. Su identidad creativa.
aquello que la hace única, singular. Quizá no la he encontrado porque no la tengo. He leído sus escritos y sus cartas. Es usted una revolucionaria, aunque no lo sepa. Celia, olvídese de la gente. Lo que opinen nos debe importar un comino. Si nos abuchean, si se ríen, si nos llaman locos, nosotros a lo nuestro. Y al final, la revolución triunfará. Me gusta oírle hablar. Es usted tan vehemente. Me lo dicen mucho. Víctor, es usted muy vehemente. También me llaman bicho raro, ¿eh? No nos vamos a engañar. ¿Ah, sí? ¿A mí también? Con tanto bicho raro, el Ambigús nos va a convertir en la casa de fieras. Antes que tener el local vacío, prefiero que se llene de bichos raros inofensivos. ¿Inofensivos por qué? ¿Porque casi todos llevan gafas? Y porque consumen mucho. Queda absenta, que esto es espirra. Sí, en el almacén. Señorita Celia, ¿usted sabe de qué va a ir la cosa? Con Víctor es mejor dejarse sorprender. Podría pasar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir con cualquier cosa? ¿No me irán a destrozar el local? No, por supuesto que no. Ahí está. ¿Pero y por qué va al escenario? Esto no iba a ser una tertulia literaria porque se siente con todos a leer libros, Calla, ¿no? No sé si mujer, una calla. A ver qué hace. Quiero cantar el amor al peligro, al hábito de la energía y a la temeridad. Es el manifiesto futurista. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. Queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. ¿Usted entiende algo, señorita? El manifiesto futurista es un movimiento que busca romper con la tradición. Yo no quiero ser futurista. No quiero ser futurista. No quiero ser expresionista. Yo no quiero ser cubista. No quiero que me limiten con palabras. Yo lo quiero ser todo y no ser nada. Yo quiero ser yo y no serlo a la vez. ¿Por qué tenemos que elegir entre ser cubistas o expresionistas? Seámoslo todo. Creemos otro manifiesto. Un manifiesto de manifiestos y seremos losistas. Y seremos libres. Losistas pondremos los puntos y las comas donde nos dé la gana. Y utilizaremos la J en vez de la G porque sí, porque es más fácil. Y reivindicaremos escobizo, niquiñaque. Verbos como chavar, trompillar, lenificar y tantos, tantos otros que no se entienden para que se entiendan y se usan. ¿Está o no está como un cencerro? No sé, a mí me ha parecido muy gracioso. Lo único que ocurre es que no lo he entendido. Pero sobre todo, losistas. Losistas seremos atrevidos y libres.